Bueno, buen día hermanos y hermanas. Perdóname a los que no me conocen, que no hablo bien el español. Entonces tengan paciencia conmigo. Y esta mañana seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo. Hoy seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a empezar el capítulo 13. Hemos terminado la última vez el capítulo 12. Y hoy empezamos el capítulo 13, y este capítulo 13, es el inicio de una nueva sección que Mateo escribe, ¿no? Porque esta sección, todo el capítulo 13, veremos, se trata de 7 parábolas que Jesús cuenta. Pero antes de empezar, vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Padre, te damos gracias y te contemplamos, te damos toda la gloria porque tú eres el único digno, Señor, de toda alabanza, de todo el honor, de toda la gloria. Y Señor, estamos aquí, Padre, para pedirte perdón por todas nuestras fallas, pedirte perdón por todos nuestros errores, porque, Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, fuimos rescatados. Y te damos gracias, Señor, Padre, porque ha mandado a tu Hijo Jesús para morir en la cruz, para pagar todos nuestros pecados, para librarnos de la condenación al infierno y para darnos vida eterna, Señor. Y te pedimos esta mañana de abrir nuestros corazones, de quebrantar nuestro corazón, de quebrantar nuestra vida, para que, Señor, tu palabra, Señor, tu semilla, como decía nuestro hermano Sebastián, pueda crecer y dar fruto. Te pedimos, Señor, de ayudarnos a entender lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y que sí, que todo esto que estamos haciendo esta mañana sea para tu gloria, Señor. Y todo esto lo pedimos, lo oramos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y esta mañana empezamos el versículo 13, y este versículo 13, como dice recién, es un capítulo donde Jesús cuenta parábolas. Pero ¿qué son las parábolas? Muchos lo saben, otros no. Para quienes no lo saben, las parábolas son historias o cuentos o ilustraciones que Jesús cuenta basadas en experiencias de la vida real, pero que enseñan verdades espirituales o principios sobre el reino de los cielos. Son historias que son simples historias que Jesús cuenta, y que historias o ilustraciones que, digamos, las personas en aquel tiempo conocían o podían entender. Pero hay un pero. Y el pero es, ¿pero por qué Jesús habla en parábolas? Y Jesús lo explica muy bien en nuestro pasaje. El pasaje que veremos es desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Pero Jesús explica el propósito del por qué habla en parábolas. Y lo dice desde el versículo 10. Desde el versículo 10 dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que Jesús está diciendo en estos versículos es que las parábolas servían tanto para revelar como para ocultar. Las parábolas revelaban verdades a quienes estaban dispuestos a comprenderlas y las ocultaban de quienes estaban espiritualmente ciegos y se resistían a ellas. Podemos decir que las parábolas sirven como línea divisoria y son útiles para quienes están dentro del reino, pero provocan confusión y endurecimiento del corazón en quienes están afuera del reino de los cielos. Y como dice el versículo 11, ¿no? Podemos ver que el contenido de las parábolas se trata de los secretos, ¿no? Habla de secretos, los misterios sobre el reino de los cielos. Y cuando digo secretos o misterios, no quiero decir aquellas cosas que son difíciles para encontrar, sino quiero decir, bíblicamente hablando, ¿no? De cosas que yo y ustedes nunca hubiéramos podido entender y saber si Dios no lo hubiera revelado, ¿no? Como por ejemplo el misterio de la iglesia, el misterio de las personas del Antiguo Testamento o también los judíos y los fariseos en la época de Jesús nunca hubieran podido entender el tema de la iglesia. Nunca hubieran podido entender que en la iglesia, el pueblo de la iglesia no son parte solamente los judíos, los israelitas, no, sino que hacen parte también los gentiles o los que no creían en Dios. ¿No? El misterio de la iglesia. Y en pocas palabras, lo que Jesús hace en el pasaje de esta mañana que veremos es decirnos, mostrarnos, revelarnos, explicarnos el por qué al oír del Evangelio muchas personas responden en diferente manera. ¿Por qué muchas personas cuando escuchan el Evangelio no se convierten? Hay muchas personas, también en la iglesia, que he conocido que dicen y que me preguntan, pero hermano, ¿cómo puedo yo evangelizar? ¿Cómo puedo convencer a esa persona? ¿Cuál es la fórmula para que las personas caigan a los pies de Cristo, a los pies de Dios? ¿No? Muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Muchas personas dicen que hay una fórmula mágica, pero decir mágica, no. Hoy veremos que no se trata de ninguna fórmula, no hay ninguna
técnica secreta o ningún método para evangelizar, sino que lo que veremos que nuestro cómpito, ¿cómo se dice? Nuestra tarea es solamente predicar la palabra de Dios, evangelizar, predicar la buena noticia. Y la buena noticia no es que tenemos que modificarla, no. Predicar el puro evangelio. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros compartimos el evangelio, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes respuestas. Hay personas que cuando escuchan el evangelio, cuando hablamos del evangelio, compartimos el evangelio, hay personas que nos miran o empiezan a hacer así. Y hay personas que cuando escuchan el evangelio se ponen, wow, con felicidad, son felices. Pero atento, porque hay personas que parecen que reciben la palabra, que en aquel momento están gozosos. Pero como veremos, al lungo andar, después desaparecen. Y después hay personas que cuando escuchan la palabra, el evangelio, la reciben y al lungo andar, toda su vida, aun con las luchas, aun con debilidades, sigue caminando con el Señor y lleva fruto. Pero entonces, este pasaje nos ayuda a entender por qué algunas personas responden al evangelio de manera positiva y algunas personas de manera negativa. Y más, nos ayuda a entender lo que pasa en los corazones de las personas. Nos ayuda a entender lo que pasa en los corazones de la persona. ¿Por qué? Porque yo y ustedes no conocen los corazones de las personas. No podemos ver lo que hay en los corazones de cada persona. El único que puede ver los corazones de las personas es Dios. Él conoce todos nuestros corazones. Y lo conoce no de manera superficial, sino que lo conoce en lo profundo. Sabe todo lo que hay escondido, lo que queremos esconder. Él lo sabe. No hay nada que se puede esconder de Dios, como quisieron hacer, por ejemplo, Adán y Eva, que querían esconderse, trataban de esconderse después de haber caído. Ninguno de nosotros podemos escondernos de Dios, ¿no? Y entonces, el Señor Jesús cuenta esta parábola y vamos a ver cómo empieza esta parábola. La parábola que vamos a ver, el título es la parábola del sembrador, ¿no? Y dice los primeros versículos 1 y 2, dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Si ustedes se acuerdan, la última vez que hemos terminado el capítulo 12, Jesús estaba discutiendo con los fariseos, con los judíos. Y más, los judíos, eran envidiosos de Jesús y tenían muchos orgullos, habían dicho a la gente que Jesús era endemoniado. Habían acusado a Jesús de hacer todos los milagros porque detrás estaba Satanás, ¿no? Habían blasfemado, ¿no? Pero después Jesús
habla con ellos y aquí en el capítulo 13, vemos que Jesús va afuera, sale en un barco y todavía sigue mucha gente en seguirlo, quiere escuchar más de él, ¿no? Y Jesús, subiendo en el barco, empieza a contar esta historia, esta parábola del sembrador. Y dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, ¿no? Aquí vemos el versículo 3, la figura del sembrador, ¿Y quién es el sembrador? Aquí. Bueno, podemos decir que el sembrador principal es Jesús. Pero acuérdense que también nosotros somos sembradores. Y somos llamados a sembrar. Porque eso es lo que se trata la gran comisión. Cuando Jesús dijo, id y evangelizad, ¿no? Hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, nosotros también somos llamados a sembrar. Y tenemos esta responsabilidad como sembradores, ¿no? Y dice en el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salida el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. En esta parábola Jesús nos cuenta una historia, nos da una lección de cultivación. Yo, lamentablemente, para que sepan, si ustedes quieren regalarme plantas, sepan ya que en 2-3 días van a morir. Entonces, bueno, si quieren regalarme, lo acepto, pero van a morir. Y aquí tenemos nuestro hermano Johnny, que es jardinero, y él sabe mucho sobre este tema de la cultivación. Y acá Jesús, en esta historia, dice que el sembrador, ¿no?, sale afuera para sembrar. Y acuérdense, la historia que Jesús cuenta se trata de la historia en aquella época. Los sembradores de hoy no tienen, los sembradores de aquella época no tienen la máquina que los sembradores hoy de día tienen, ¿no? Y normalmente para sembrar, decime Johnny si es justo, antes de sembrar hay que trabajar la tierra, ¿no? Hay que arar la tierra, prepararla. Pero en aquel tiempo, ¿no?, los sembradores cuando salían para sembrar, no trabajaban la tierra. Ellos tranquilamente tiraban las semillas, la tiraban así. No importa dónde, y el viento soplando llevaba la semilla en cualquier lugar, ¿ok? Y vemos en esta historia que las semillas cayeron en 4 tipos de tierra o de terreno, se puede decir terreno, en 4 tipos de terreno. En el versículo 4, el primer tipo de terreno dice que es el camino, ¿no? Y el camino es se trata de un terreno, tierra, donde normalmente las personas siempre pasaban arriba. Entonces es un terreno o tierra muchas veces y siempre pisoteada.
¿Y qué pasa cuando la tierra está pisoteada siempre? Que la superficie de la tierra se endurece, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando eran chicos en la arena, cuando están en la playa, que cuando quieren construir un castillo, ¿no? Toman la arena, lo llenan de agua, después giran ¿cómo se llama? La cubeta, y después con el palito hace ta, 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 ta. ¿Por qué hacen así con el palito? Para que sean más duros, ¿no? Y entonces la tierra se convirtió compacta, dura, casi como el cemento, ¿no? Y como la tierra es dura y como dura como el cemento, la semilla cuando cae allí, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. Y dice que aquí Jesús que después que la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Vinieron las aves y la comieron. Y después, en el versículo 5 y 6, dice que alguna semilla, parte de la semilla, cayeron en pedregales, ¿no? Pedregales. Ustedes tienen que saber que el terreno ahí en Israel, ahí en Capernaum, en esa zona, hay muchas zonas donde hay tierra, pero abajo de la tierra hay como lastra de rocas, ¿no? Hay como lastra de roca. Entonces, el terreno no es muy profundo, sino que es profundo hasta, así podemos decir, después hay roca, hay piedras. Pero ¿qué pasa cuando una semilla que está, ¿cómo se dice? Enterrada en la tierra, normalmente para crecer, decime Johnny si es justo, está el proceso de la germinación. Se dice germinación. Este proceso de la germinación es cuando la semilla, ¿cómo se llama? No me acuerdo de ese órgano. Para la semilla, para crecer, saca este órgano que es como una raíz, podemos decir, una pequeña raíz. Y esta raíz necesita ir más bajo de la tierra para absorber los nutrientes que le necesita, como agua o como otros nutrientes, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en este terreno? Como hay una lastra de roca, la raíz no puede ir más profundo. Entonces se queda ahí bloqueada. Entonces esta semilla, podemos decir que parece crecer un poco, pero cuando ¿qué dice aquí? En el versículo 6, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó, murió, ¿no? Entonces, cuando una semilla no se planta correctamente, ¿no? La germinación puede fallar o puede resultar desigual, ¿no? Y el versículo 7 sigue diciendo que y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron, ¿no? Y es interesante saber que cuando una semilla cae en un terreno o una tierra lleno de malezas,
de hierba malas o cuando hay espinos, ¿no? La semilla entra en una competencia para los recursos vitales, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando una semilla cae donde hay hierbas malas o donde hay espinos? Lo que pasa es que las malezas, al estar ya arraigadas y desarrolladas, ¿no? Cuando crecen, crean sombra e impiden que la luz del sol llegue a la semilla. Y otra cosa que pasa es que las raíces de las espinas y de las malezas son más fuertes, y como son más fuertes, ocupan todo el suelo disponible y absorben el agua, ¿no? Y los minerales del terreno, dejando así la semilla sin humedad, sin agua, ¿no? Y frenando así su crecimiento. Y después, en el versículo 8, vemos que la semilla cae en la tierra, en la buena tierra, dice el versículo 8, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual hay 30 por uno. ¿No? Y esta es la historia. Esta es la historia que todas las personas ahí en ese momento podían entender. La historia de la semilla. Pero ¿cuál es el significado de esta historia, de esta parábola? Y gracias a Dios que Jesús lo explica, y le explica desde el versículo 18, donde dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y esta es la imagen de las aves, y las aves son los símbolos, representa a Satanás. Y dice aquí: cuando vienen las aves, arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y acuérdense que en esta tierra, en este terreno, hemos dicho, en este camino, la tierra es compacta, como dura, como si fuera un cemento, ¿no? Y esto significa que representa la falta de comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Y esta falta de comprensión lleva a las personas a no recibir el Evangelio. Y es por eso que no tiene efecto duradero, a largo plazo, ¿no? Y obviamente, ahí Satanás es libre de, ¿cómo se dice? De llevarlo, de comerlo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué hay personas que cuando escuchan el Evangelio o la palabra de Dios no la entienden? ¿Por qué? ¿Qué se interpone? Quizás porque no son bastante inteligentes. No, no es eso. Las respuestas lo podemos ver en Efesios 4, 17, 18. Pablo, aquí en esta carta a los Efesios, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué mucha gente no entiende cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan el Evangelio? La respuesta es aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen corazón duro. Porque tienen corazón duro. Pero, y la pregunta ahora es, pero,
La persona, o cómo hace una persona a tener un corazón duro. Una persona nace ya con un corazón duro, ¿no? Y a esta pregunta encontramos la respuesta en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que dice, Hebreos capítulo 3, 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? ¿Cómo es que la persona tiene el corazón duro? Por causa del engaño del pecado, ¿no? Por causa del pecado. En práctica, una persona que tiene un corazón duro es una persona que vive en el pecado, que ama vivir en el pecado. Y como ama vivir en el pecado, no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Y yo no sé si ustedes han trabajado con la arcilla, ¿no? O no sé si ustedes se acuerdan la película de Ghost, La sombra del amor, ¿no? Y ustedes se acuerdan esa escena donde la pareja se sientan juntos, tiernos, y empiezan a trabajar la arcilla. Para trabajar la arcilla, ¿qué se necesita? Agua, ¿no? Y si pensamos en la palabra de Dios como si fuera agua, realmente es para el corazón humano lo que el agua es para la arcilla, ¿no? Porque si mantienes la arcilla alejada del agua, ¿qué pasa? Se endurece y continúa a endurecerse. Pero si sigues echándole agua y manteniéndola húmeda, puedes seguir moldeando, ¿no? Y cada vez que tú quieres, ¿no? Y Dios obra así en nuestra vida. Como dice en el libro de Jeremías, en capítulo 18, dice que Dios es el alfarero, ¿no? Dios es el alfarero y trabaja en nuestra vida. Nosotros somos sus vasos, ¿no? Él moldea nuestra vida por medio de su palabra, ¿no? Y sabemos que su palabra es como el agua. Es la fuente de vida eterna, ¿no? Pero aquellos que no reciben la palabra, que no la comprenden, que no la entienden, es como un vaso alejado del agua que cuando cae se rompe, se frantuma, ¿no? Entonces, la semilla lungo el camino representa a todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios, pero como el terreno duro, ellos tienen un corazón duro. Tienen un corazón duro. Y como tienen un corazón duro, rechazan la palabra, y al rechazar la palabra, rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús, el Mesías, y su mensaje. Rechazan a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y dice Jesús, ninguno viene al Padre sino por medio de Él. Y entonces, cuando la semilla está puesta, está sembrada en los corazones duros, ¿qué pasa? Satanás viene y la saca, ¿no? El próximo tipo de terreno, o podemos decir el próximo tipo de corazón, lo vemos en el versículo 20, que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y lamentablemente, este tipo de persona hay en la iglesia. Esto pasa, y siempre lo vi pasar desde cuando yo era pequeño, ¿no? ¿Cuántas personas, cuando nosotros compartimos, parece recibir la palabra, que responden con felicidad, con gozo, ¿no? Y cuando empiezan son muy, como decir, entusiasmados, quieren hacer muchas cosas, quieren servir al Señor, pero después de un mes, de 6 meses, de un año, de 3 años, después desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Desaparecen porque realmente no han realmente creído, no tenían realmente una fe genuina, sino que su fe era, como dice aquí en este versículo, superficial. Tenía una fe superficial. Tenía una semilla que no creció, sino que creció un poquitito, pero como había la lastra de roca, ahí se bloqueó. Su fe no siguió creciendo, ¿no? Y debemos estar atentos en este pasaje, en estos versículos, porque muchas personas, al leer de estos versículos, enseñan y creen que la salvación se puede perder. Pero estamos atentos porque la salvación no se puede perder. Cuando el Señor te salva, estás salvo para toda tu vida. Y el hecho que se aparten, que las personas se aparten después de un tiempo, en realidad da evidencia que nunca fueron verdaderamente salvos. Y esto lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, 19. 1 de Juan, capítulo 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son nosotros, ¿no? Entonces, no eran realmente cristianos, no fueron verdaderamente salvos. Y como dije antes, la salvación no se puede perder, ¿no? Porque la Biblia enseña claramente que todos los verdaderos creyentes son sellados por el Espíritu Santo, ¿no? En Tito, capítulo 3, desde el 3, versículos hasta el 7, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, lo verdadero creyente, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿no? Pablo dice también en Efesios, capítulo 1, desde el 13 hasta el 14, dice: en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Y otro versículo más en Juan, capítulo 10, desde el 25 hasta el 29. Acá hay Jesús que dice: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como es dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si somos realmente creyentes, nosotros pertenecemos a Jesucristo. Y si pertenecemos a Jesucristo, si somos sus ovejas, nadie nos puede arrebatar, ¿no? Entonces la salvación no se pierde, no se puede perder, ¿no? Y siguiendo adelante, en el versículo 22 de nuestro texto, de nuestro pasaje de esta mañana, Jesús dice: la semilla que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Este tipo de tierra o de terreno acá habla de un corazón doble. De un corazón doble. ¿Doble por qué? Porque habla de personas que escuchan la palabra, dicen de amar la palabra, pero de paso siguen amando también al mundo o las cosas del mundo. Y cuando hablo de las cosas del mundo, hablo, por ejemplo, de riquezas terrenales, del dinero o de la fama o del suceso, ¿no? Estoy hablando de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las personas son así? Pasa que cuando en esa persona llegan problemas, cuando llegan afanes, cuando llegan, ¿cómo puedo decir? Cuando llegan tempestades, ¿no? ¿Qué es la primera cosa que nosotros pensamos, humanamente hablando? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, ¿qué es la primera cosa que nosotros normalmente pensamos? No solamente porque a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y al pensar la palabra ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para pagar, por ejemplo, mis deudas? ¿Cómo hago para pagar el alquiler? ¿Cómo hago ahora para proveer a mi familia? Y cuando surgen estos problemas, estas preguntas, ¿cuál es nuestra humanamente hablando, socorro? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento, nuestro primer socorro? Es el dinero,
¿O no? Vamos a buscar de encontrar dinero para pagar las deudas, para poder soportar la familia, ¿no? En el pensar el dinero, vamos a pensar al trabajo. Buscamos cosas terrenales, ¿no? Cuando Jesús, ya lo hemos visto antes, nos enseña en buscar ¿qué? Primeramente. El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Él suplirá. Entonces, nosotros carnalmente muchas veces buscamos las cosas terrenales, buscamos el dinero en vez de buscar a Dios, en vez de confiar en Dios, en vez de poner nuestra confianza en Él, en pensar que Él es nuestro proveedor. Él es que nos sustenta cada día, en vez de pensar que Él siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos, en vez de pensar que Él nunca nos va a dejar solo. En vez de pensar todo esto, nosotros pensamos en nuestros propios esfuerzos, en solucionar los problemas, en proveer a todas las cosas que se necesitan con nuestros esfuerzos, ganando el dinero. ¿Y qué pasa cuando la persona piensa siempre al dinero? El dinero, a cierto punto, diventa una adicción, como una droga, ¿no? Piensa que sin dinero ellos no pueden hacer más nada, ¿no? El dinero se convierte en su Dios. Pero, ¿qué dice Juan? En 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y no podemos amar juntamente al dinero y al Señor, nuestro Dios, no. Dice la palabra, amamos a Mamona, el Dios del dinero, o amamos a Dios. No podemos seguir los dos en contemporánea, ¿no? Entonces, una pregunta para analizarnos, ¿cuál es nuestro primer amor? ¿No? ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿En qué está enfocado? Y esta es la persona con el corazón doble. Y ahora vemos el último, que dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿no? Y este versículo muestra quién es el verdadero creyente, quién es el verdadero cristiano, quién es el verdadero convertido, el verdadero nacido de nuevo, ¿no? La persona nacida de nueva es aquella persona que no solamente escucha la palabra, sino que la comprende, que la puede comprender. ¿Por qué? Porque ha creyendo a Jesús, tiene el Espíritu Santo, está sellado. El Espíritu Santo de Dios vive en él.
y entonces la puede comprender. Y no solamente la oye y la comprende, sino también lo pone en práctica. Y poniéndolo en práctica, trae fruto, lleva fruto. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿No? ¿Se acuerdan de este? La persona que recibe, que entiende la palabra, que realmente es nacida de nuevo, es una persona que también no quiere decir que esta persona nunca va a tener problemas, sino que va a tener más problemas, más pruebas, más tentaciones de Satanás. Pero, no obstante todas estas pruebas, el verdadero cristiano persevera hasta el final. Dice Santiago en capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿No? Y dice la palabra que las pruebas que nosotros tenemos no son más alto de lo que nosotros podemos soportar. Son pruebas que nosotros podemos soportar. Y lo podemos soportar porque no estamos solos. Porque tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, que vive en nosotros y nos ayuda a luchar contra las tentaciones, contra la carne. Y persevera, el verdadero cristiano persevera también cuando hay tribulaciones, cuando hay persecuciones. Jesús dice en Mateo 24, 9, 14, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será el salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este versículo nos dice muchas cosas. Primeras cosas, dice que la palabra del Señor nunca tendrá un fin. Aunque si las personas quieren eliminar la palabra de Dios, nunca la podrán hacer. ¿Y cómo buscarán las personas eliminar la palabra? Matando a las personas que predican. Matando a los verdaderos cristianos. Si estamos predicando, compartiendo el evangelio con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, no se asusten o no estén sorprendidos de tener rechazo. Porque es normal. Esto es lo que muchas veces tendremos, rechazos. Y por causa del evangelio, de la buena noticia, por causa del nombre de Jesús, dice, seremos perseguidos. Pero el verdadero cristiano permanece
hasta el fin. Persevera hasta el fin. Y debemos perseverar recordando que nosotros primeramente debemos permanecer en Cristo, ¿no? Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nosotros tenemos siempre que permanecer en Cristo. Caminar con Cristo. Recordar que sin Cristo no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Esta parábola nos enseña a no juzgar a las personas, a no juzgar a nuestros hermanos y hermanas, diciendo, tú eres de este tipo de terreno, de tierra, tú tienes este tipo de corazón. No nos enseña a juzgar, sino más, nos enseña más a arrepentirnos. Nos enseña a analizar qué tipo de corazón estamos teniendo, qué tipo de corazón tenemos. Y si vemos, y cada uno de nosotros conoce su propio corazón, y si alguno de ustedes ven que su corazón tiene un corazón duro, o tiene un corazón superficial, que ha creído, sí dice que ha creído, pero no realmente ha creído, no realmente ha entendido el Evangelio. O si alguno de ustedes tiene un corazón doble, que dice de amar a Jesús, pero en paralelo ama también al mundo. El Señor nos llama a arrepentirnos. Nos llama a pedir al Señor que su palabra pueda entrar en nuestros corazones. Y nos enseña no solamente a no juzgar, sino que también nos enseña a que nosotros somos llamados a sembrar. Y recordar que nosotros no somos nosotros a conversar a las personas. No somos nosotros. Nuestra tarea es solamente de sembrar. Y después es el Señor que obra en los corazones. Entonces, para terminar, espero que nosotros aquí en esta congregación, no lo sé, seamos de la buena tierra, del buen terreno. Espero que nosotros seamos de aquellos que no solamente escuchamos, sino que meditamos, que estudiamos, que entendemos la palabra. Y no solamente la estudiamos, la entendemos, sino que la aplicamos llevando frutos, ¿no? Oramos. Padre, gracias por esta parábola, Señor, que nos enseñas verdades espirituales. Y esta parábola, Señor, confronta todos los corazones de las personas, Señor, en el mundo. Y te pedimos, Señor,
de obrar en nuestro corazón. Que tu semilla, Señor, pueda florecer, pueda crecer en nuestra vida y que nosotros, Señor, podemos llevar fruto. Sabemos que no se trata de nuestra obra, de nuestro esfuerzo, Señor, sino que es pura gracia, es pura misericordia. Y sabemos que eres tú el que obra, Señor, en los corazones. Así que te pedimos, Señor, de obrar en los corazones, en las personas que escuchan tu evangelio, Señor. Y que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.